Hola, buenas tardes. Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, muchas gracias. Pues bueno, disculpen un poquito el inconveniente, ya vamos a darle comienzo. ¿De acuerdo? Pues muy buenas tardes pues a todos los presentes, a nombre de la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal y pues el Instituto de Ciencias Forenses y Periciales, pues les doy la más cordial bienvenida pues a la conferencia del día de hoy. Mi nombre es Miguel Ángel Trejo Díaz, psicólogo clínico y psicólogo forense en formación y pues el día de hoy tendré el gusto de pues acompañarlos como moderador en esta sesión. Pues nos complace contar con la presencia en esa conferencia titulada, su presencia, perdón, en esa conferencia titulada Subjetividad Incel y masculinidad radicalizada en el contexto mexicano. Pues con el fin de analizar al fondo, pues estas dinámicas de género que están surgiendo, o más bien que están actualmente, las nuevas formas de identidad masculina que están impactando en nuestra sociedad, en el entorno, pues jurídico y pues con ello vamos a abordar esta complejidad. Tenemos pues el privilegio de contar con el maestro Guillermo Ramírez Zavala, un experto con una formación académica excepcional, licenciado en psicología, con una maestría en psicología jurídica y forense, egresado también con maestría en género, maestría en psicología clínica y actualmente doctorado en criminología. Pues cuenta con las especialidades en temas de psicología forense, política pública, en salud mental y fundamentalmente en masculinidad crítica. Sin más preámbulos, pues vamos a dar comienzo. Maestro, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Miguel. Pues bueno, vamos a iniciar. El día de hoy, pues bueno, voy a hablar sobre esta problemática que está aconteciendo, que posiblemente no sea una situación nueva, sin embargo, es una situación que se conceptualiza a partir de un fenómeno que al parecer tiene un reciente impacto, ¿no? El tema incel es un tema que viene construyéndose conceptualmente desde los noventas. Sin embargo, a partir del 2018 empieza a estudiarse el fenómeno más relacionado con los ejercicios de violencia y esa construcción de odio por el rechazo derivado de dificultades para la vinculación sexoafectiva por parte de estos masculinos que se denominan incel. Y a partir del 2020 en adelante es cuando empiezan a surgir diferentes situaciones que ponen sobre la mesa una situación que no solamente se construye a partir de la narrativa virtual, sino que además tiene implicaciones en lo social, lo que lleva a diferentes situaciones de violencia. Hay mucha información en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, que trabaja en el tema incel, y en el caso latinoamericano es muy poca la información que se tiene, que se sistematiza y que se ha compartido, por ejemplo, en algunas publicaciones indexadas para poder conocer del tema en el contexto actual, ¿no? Para ello, pues bueno, parte del trabajo que estoy realizando académico tiene que ver con este análisis específicamente del caso del año pasado en CCH Sur, y el cual el documento, bueno, se encuentra en revisión actualmente por parte de una revista de masculinidad de la Universidad de Guadalajara, y parte de lo que les voy a presentar es esta revisión del estado del arte en relación al tema incel. Obviamente es un tema de muchísimo bagaje, les digo, internacional, pero el día de hoy voy a tratar como de aterrizar elementos muy puntuales que nos ayuden a visualizar todo esto que implica. Para empezar, pues necesitamos conocer qué es esta dimensión o este ecosistema de que implica la construcción de la soledad a partir de esta exclusión y rechazo en los vínculos sexoafectivos, y que termina en un sistema de radicalización de los ejercicios de violencia a partir de este odio que se desarrolla, ¿no? Para ello, pues bueno, vamos a aterrizar algunos conceptos claves. Para empezar, tenemos que aterrizar qué identificamos como la palabra incel, y es aquel célibe involuntario, y se describe como un tipo de subcultura digital caracterizada específicamente con una narrativa o un discurso misógino, una forma de victimización, por ejemplo, masculina, y sobre todo en algunos casos extremos, ejercicios de violencia. A partir de ello, van a construirse de manera sistemática vínculos entre cada uno de estos individuos en espacios digitales que van a implicar, por ejemplo,
una serie de diálogos, conversaciones, formas de compartir ciertas experiencias de rechazo y una forma de reforzamiento de odio sobre ciertas personas que van a estar caracterizadas también con algún tipo de seudónimo concepto que permiten la transferencia de esta molestia, este malestar que deriva en esta exclusión para este grupo de hombres, ¿no? Este espacio, este ecosistema digital, donde convergen comunidades de hombres que articulan estas narrativas que ya les exponía, de agravio frente a los avances del feminismo, entre otras dinámicas de emancipación o independencia, de grupos que pudieran afectar estos vínculos sexoafectivos, pues vamos a conocerlo como manósfera, ¿no? Además, vamos a encontrar espacios particulares que vamos a conocer como algunos foros que permiten este reforzamiento de estas frustraciones que a través de un diálogo mutuo clasifican mediante ciertas jerarquías a estas personas como chats, voids, ahorita vamos a ver un poquito de este concepto, y estos elementos, estos espacios virtuales, los vamos a conocer como estas cámaras de eco, ¿no? Yo les recomiendo revisar o ingresar, por ejemplo, en Facebook o buscar este tipo de espacios y leer, de alguna otra manera, hacer esta etnografía digital, ¿no? Que permita poder determinar o identificar, por ejemplo, narrativas a partir de los comentarios que se expresan y poder identificar la tendencia del discurso que permite, por ejemplo, llevar a poder visibilizar ciertos patrones muy marcados de molestia que buscan materializarse con ejercicios de violencia, pues más complejos, ¿no? Entonces, una conocida lleva, por ejemplo, esta práctica a revisar ciertos espacios virtuales en esas comunidades, esas cámaras eco, en esos espacios de manósfera, para poder identificar esas narrativas y poder sistematizar esta práctica, ¿no? Lo recomiendo mucho poder adentrarse realmente a la problemática que está presente en la virtualidad en estos momentos, ¿no? Otro elemento que va a reunir o a generar estos vínculos de ideas entre los grupos de personas a los cuales yo materializo mi molestia por esta dificultad para yo poderme vincular entre toda esta construcción virtual de los vínculos que hay con otras personas que están en la misma o considero que están en la misma situación que yo, van a permitir crear todo un constructo de ideas y conocimientos que permiten justificar y fundamentar esta molestia, ¿no? La ideología Black Pill, por ejemplo, que es una doctrina nihilista que sostiene la biología y el atractivo físico, que determinan, por ejemplo, de forma inmutable, pues el acceso a ese afecto, anulando, por ejemplo, la agencia personal, ¿no? Entonces, tendríamos que identificar que hay una forma de plantear una incomodidad y una responsabilidad a esta dificultad para yo permitirme acercarme con otros a partir de esta construcción biológica que genera mediante el atractivo físico, por ejemplo, que algunas personas tengan mayor o de menor medida, por ejemplo, esta capacidad para acercarse, ¿no? Entonces, es parte de algunos conceptos claves que nos permitan nosotros ir comprendiendo más o menos en qué sentido se construye el fenómeno incel. En 1990, por ejemplo, hay una usuaria digital, Alana, que construye espacios virtuales para poder compartir experiencias de rechazo con la finalidad de hablar de las formas en cómo se dificultaban vincularse a algunas personas por tener o no ciertas habilidades sociales que permitiera este tipo de vínculos. Sin embargo, y parte del proceso que se empezó a construir esos espacios virtuales lleva en su momento a que puedan integrarse hombres con ciertas dinámicas de pensamiento que de alguna otra manera generan una forma de radicalizar la experiencia de rechazo y exclusión, generando discursos de odio que lleven en su momento a poder manifestar ejercicios de violencia cada vez más complejos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, que esta categoría en 1990 surge de manera descriptiva como una red de autoayuda para personas con dificultades para establecer relaciones íntimas y superar la soledad.
Sin embargo, para el 2010 ya había mutado la dinámica interna de esos espacios digitales y este concepto se absorbe por la cultura de ciertos foros anónimos y la rumiación colectiva sobre el rechazo, el cual comienza de alguna otra manera a generar supuesta responsabilidad o culpar a factores externos de esta dinámica, gestando discursos, por ejemplo, de resentimiento como tal. Para la actualidad, por ejemplo, tenemos de alguna otra manera cierta radicalización y extremismo de estos espacios. Esta subcultura va mutando en un ecosistema cimentado, sobre todo con dinámicas misóginas, una capacidad de nihilismo ante las formas de vínculo, la victimización constante entre esta situación de exclusión y obviamente legitimar la violencia y el terrorismo de género, porque en algunos casos se ha manifestado este tipo de discursos por parte de estos usuarios, ¿no? Para esto, por ejemplo, entonces vamos a tener ciertos grupos de hombres que intensifican esta narrativa y esta dificultad para poder mantener a estos usuarios en esta dinámica, ¿no? En el contexto digital de la manósfera, entonces, por ejemplo, hay algunos activistas que se mencionan, entre comillas, derechos hacia los hombres, y que son grupos que reaccionan frente a ciertos avances de grupos feministas y que de alguna otra manera abogan por ciertos discursos de odio como tal. Asimismo, hay comunidades a través de este conjunto de usuarios que buscan ese separatismo de género y obviamente la manipulación de las dinámicas relacionales, ¿no? Asimismo, bueno, hay núcleos más extremistas que normalizan ese odio, fatalizan la situación de exclusión y polarizan de manera absoluta ese estado en el que se encuentra frente a una sociedad que al parecer y en el supuesto de ellos terminan siendo rechazados, ¿no? Entonces tenemos otros dos elementos conceptuales a considerar. Por un lado, la red píldora o la red pill, que postula que el sistema favorece entonces a las mujeres, pero promueve que el hombre pueda hackear el sistema mediante teniendo estatus, dinero o tácticas de manipulación, ¿no? Y obviamente eso permite conservar la capacidad de decisión personal y de influencia sobre los otros. En el momento que yo me constituyo a partir de estas características de la masculinidad, en esta lógica, yo tengo las herramientas para hackear ese sistema que al parecer solamente es favorecido hacia las mujeres y tengo la capacidad de incidencia. Entonces, esa forma de conservar la capacidad de agencia permite incidir. Sin embargo, hay un grupo de hombres que al parecer no constituyen, por ejemplo, esta serie de características y terminan de alguna manera excluidos y anulándose esa capacidad de agencia, lo que lleva en su momento a que esos usuarios tengan una creencia de no tener ningún poder para cambiar la situación, generando una desesperanza profunda y forjada en el resentimiento mutuo entre otros grupos de hombres, ¿no? Para esto, nosotros tenemos que considerar lo siguiente. Este grupo de personas que tienen esta capacidad para hackear el sistema y para poder mantener ciertos privilegios, los van a considerar como ciertos grupos de hombres denominados chats y cierto grupo de mujeres caracterizados como spaces, ¿no? Que son ciertos hombres y mujeres con ciertas características hiperatractivas, jóvenes, y el cual son el objeto de envidia y odio visceral, literal, ¿no? Asimismo, vamos a tener otra categoría, porque es una jerarquía que se construye dentro de esta narrativa y esos espacios de discursos digitales entre otros hombres clasificados o autodenominados incel, y en la cual está otra categoría denominada normies. Y esos normies, bueno, son las personas promedios que supuestamente pues viven engañadas y no comprenden la verdad, ¿no? Y que de alguna otra manera reproducen esta dinámica o espacios de privilegio que ciertos grupos de hombres y mujeres como Chats y Stasis pues terminan teniendo y permitiendo la posibilidad de hackear este sistema, ¿no? Y asimismo tenemos los Brussels, que es la autodenominación incel, una hermandad basada en el sufrimiento, el aislamiento y el rechazo, la percepción de rechazo estructural. Eso es bien importante porque estamos hablando de una representación social de un conjunto de hombres ante un sistema que al parecer
los rechaza y lleva entonces a la construcción de este odio generalizado a estos hombres y mujeres que tienen la capacidad y los privilegios o las características que le permiten dichos privilegios, ¿no? Asimismo, vamos a encontrar otro grupo de personas denominados foids, que es un término deshumanizante específicamente para reducir a las mujeres a meros objetos biológicos, despojándolas de toda humanidad. Entonces, desde aquí empieza una construcción de objetivizar y deshumanizar al otro con la finalidad de poder ser el receptor completo de esta molestia, este malestar que está presente. Para esto, la dinámica o el riel de exclusión y de justificación del odio excesivo y radical va de la siguiente manera. La lógica entonces habla de que este grupo de personas, de este grupo de hombres en nuestros espacios digitales conversan creyendo que este grupo, por ejemplo, de mujeres solo buscan ciertos o ciertas características de los hombres, el cual solamente el 20% las reúne para ser superior entre ellos, ¿no? Por lo tanto, dejando entonces la mayoría de otros hombres que no alcanzan a constituir dichas características fuera de este mercado, entre comillas, de vínculos sexoafectivos, lo que lleva en su momento a pensar que estas experiencias reales, por un lado, de exclusión y soledad y precariedad relacional, pues a menudo pues se van ligando o construyendo derivado o a la par de ciertas crisis de salud mental que están en este momento constituyéndose. Para ello, por ejemplo, hay un documento que les puedo pasar por ahí, en el cual hacen un estudio de aproximadamente 300, 400 hombres en Reino Unido y van identificando las características, por ejemplo, del estado emocional en el que se encuentran y algunas creencias que están presentes para poder de alguna otra manera más o menos este, a delinear este perfil del hombre que se constituye como incel y el cual permite de alguna otra manera prever algunos ejercicios de violencia. Obviamente esto entre paréntesis sin criminalizar la dinámica juvenil que se está constituyendo, porque una realidad también tendremos que encontrar que esos casos extremos de violencia, como lo que acaba de ocurrir hace unos días en Michoacán y el CCH Sur, son casos también radicales, pero que son una minoría. Si bien es cierto, hay un gran conjunto de hombres en esos espacios digitales que constituyen narrativas de odio, no todas llegan a materializarse de esta manera. El tema es cómo establecer estrategias de prevención, que más adelante vamos a poder hablar un poco de ellas, ¿no? Asimismo, entonces, esta construcción del rechazo de la experiencia lleva en su momento a que en esos foros o estas cámaras de eco donde el algoritmo marca y evidencia o enfatiza el dolor y la culpa, pues se externaliza sobre todo a estas dinámicas donde la capacidad de agencia e independencia de las mujeres va en avance y donde pareciera entonces que esta construcción de los avances de los derechos y de la autonomía de las mujeres se volvería, por ejemplo, el principal factor para poder ellos mantenerse en esta dinámica de exclusión, ¿no? Entonces el sufrimiento de alguna otra manera, va a estar más marcado y establecer un mandato de odio en colectivo como tal, ¿no? Parte de esto, por ejemplo, vamos a encontrar entonces en poder escanear la dinámica, por ejemplo, del hombre incel a partir de esta visión radicalizada. Y por un lado vamos a tener entonces una queja íntima donde me pongo en una posición de víctima hacia el poder que está externo, que solamente permite que ciertos grupos de hombres tengan esta capacidad y privilegio. Y por otro lado, por ejemplo, estoy en una situación de subordinación ante una hegemonía que está ahí presente y victimizada, ¿no? Entonces, el individuo se autopercibe como un nadie, un varón marginado, subordinado y despojado de su derecho al afecto. Y por lo tanto, entonces, hay una necesidad o un deseo de restaurar la supremacía masculina perdida a través de una construcción
que dialoga materializándose a través del uso de la fuerza, el terror y el daño ya directo como tal. Es una constitución performática que permite de alguna otra manera a evidenciar ese malestar y el ejercicio de violencia se constituye como una forma de representar esa exclusión en la que yo me estoy encontrando, ¿no? Entonces aparece un concepto obviamente irracional y que nace desde esta percepción colectiva de exclusión, de justicia, que se reconfigura como una venganza por propia mano. Entonces el varón rechazado se asume como una víctima legítima que debe reparar esa afrenta, por ejemplo, lastimando a otros. ¿Y a quiénes otros? Pues aquellos que tienen esa capacidad de incidencia de alguna otra manera y la capacidad de constitución de privilegio que estamos hablando de estos hombres constituidos como chats, estas mujeres Stacy, que de alguna otra manera el odio se materializa para identificarlas como mujeres foids, ¿no? Meras mujeres constituidas a objetos que desplaza y las despoja de toda humanidad y por lo tanto, pues de respeto como tal, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener la siguiente lógica a través de la narrativa y la materialización de algunas violencias presentes como los casos recientes. Esta forma de hacer mártir de manera digital a aquellos hombres va de la siguiente manera. ¿Por qué digo mártir? Porque si ustedes revisan los casos que hay en Canadá y en Reino Unido, van a identificar que los usuarios que materializaron la violencia, identificándose como incels, terminan en las comunidades digitales siendo héroes para este colectivo de usuarios que termina proyectando en el ejercicio de violencia que llevan estas personas, estos jóvenes, para poder de alguna otra manera a descargar el odio que ellos están acumulando desde la digitalidad y desde lo personal. No por nada, si ustedes recuerdan, el caso de CCH Sur del año pasado, después de que detienen a este joven en la preparatoria, de alguna otra manera empieza a haber comunicados desde las redes sociales donde otros grupos de usuarios incel terminan haciendo un llamado para que supuestamente hubiera un ejercicio de violencia masiva en diferentes puntos de la República, por ejemplo, ¿no? Entonces, es parte de este diálogo, de alguna otra manera, que permite mantener el discurso de violencia y esta legitimidad y empatía, entre comillas, con otros usuarios que materializan ya este odio desmedido, ¿no? Entonces, la constitución del deseo de cobrarle a la sociedad por esta exclusión que sufren estos usuarios en cel, lleva en su momento entonces a que la violencia no se vea como un crimen, sino como una restitución moral obligatoria, donde mi ejercicio de violencia permite estabilizar la balanza entre este grupo minoritario llamados chats que tienen la capacidad y el privilegio y por lo tanto estas mujeres foids que solamente priorizan esta forma de vínculo sexoafectivo a partir del atractivo que les brinda el otro y por lo tanto el ejercicio de violencia a este grupo de personas, a ambos, lleva en su momento, supuestamente, pues a llevar a que la balanza trate de equilibrarse, justificando y racionalizando la violencia cometida. Por lo tanto, es una forma de retribución. Yo me vivo desde la soledad y la exclusión. Tú como sociedad no has hecho nada y tú como grupo de personas que enfatizan y refuerzan mi soledad, pues necesitan ser de alguna otra manera violentadas. Aquellos que sí terminan materializando la violencia son glorificados en los foros y los manifiestos que constituyen previo al acto de violencia se convierten literal, o sea, en una literatura sagrada para esa subcultura. Entonces, en su momento, podamos nosotros identificar cómo hay ciertos patrones que van a materializar y reforzar
por tiempo prolongado estos ejercicios, estas ideas de violencia, ¿no? Este punto lleva en su momento a que hablemos de este tercer escalón, que es el efecto copycat. Entonces, la comunidad provee un guión de cómo performar la violencia y materializarla. Por lo tanto, entonces los miembros imitan esta estética y la violencia para ganar notoriedad dentro del ecosistema. Entonces, yo gano cierta notoriedad a partir de incidir de manera violenta para recuperar el equilibrio derivado de mi exclusión ante este grupo de personas que lleva en su momento a que otros del colectivo Incel me reconozcan como un héroe en busca de equilibrar la balanza, ¿no? O sea, es un diálogo que se mantiene en un círculo que propicia esos ejercicios de violencia, lo que lleva en su momento entonces que la anatomía de un evento radicalizado de violencia se constituya por lo tanto, con tres elementos importantes. Las características psicosociales que vamos a encontrar en los usuarios incel son historias de depresión, bullying continuo, aislamiento social, agudo y en ocasiones omisiones de familiares, sobre todo dejar pasar ciertas señales de alerta presentes de vulnerabilidad. Por otro lado, hay una traducción ideológica, donde hay una inmersión, por ejemplo, profunda en grupos masculinistas, sobre todo de esta visión incel y de justificación de violencia desmedida. Por lo tanto, ese sufrimiento, de alguna otra manera, se va a mantener en un discurso donde desplaza la culpa hacia las mujeres específicamente por estar en esta situación donde ellos no pueden alcanzar ese estatus que le permita este vínculo como tal. Y asimismo, entonces, otro pilar va a ser esta construcción dialógica o este guión de la masculinidad reactiva para poder compensar la situación en la que se encuentra. Por lo tanto, esta búsqueda de dramatizar públicamente la verdad incel, entre comillas, como una forma de terror también mediático, ¿no? Por lo tanto, entonces, nosotros tendríamos que identificar en este análisis social y criminológico qué llevó el tema del caso Incel o qué encontramos en el caso de CSH Sur del 2025. Para empezar, hay una situación de planificación donde se publican fotos de armas, por ejemplo, y que de alguna otra manera, si bien es cierto, permite que cierto grupo de personas puedan estar al pendiente para una situación de prevención. Además, en esta situación del caso CSH Sur, hay una motivación declarada que mantiene la lógica de la manifestación de estos grupos incel, donde este usuario presentaba un diálogo que buscaba retribuir su sufrimiento y no irse solo expresando odio hacia mujeres y los chats, por ejemplo, ¿no? Hay una estética violenta, por ejemplo, donde Ashton, este joven que comete esta privación de la vida a otro joven también, pues vestía una sudadera con ciertas características que manifestaban, por ejemplo, o ponían sobre la mesa un discurso simbólico de ejercicio de violencia y además de portar determinado número de armas, por ejemplo, ¿no? El tema está, pues, que un joven de 19 años, Lex Ashton, pues ataca con arma blanca a otro joven de 16 años que estaban en el plantel en el que se encontraban. ¿Qué se puede identificar en el caso particular de Ashton? Por ejemplo, una identidad victimizante en la cual se autodefine como alguien que lo ha perdido todo, alineándose con un fatalismo extremo, como lo maneja esta ideología Black Pill, ¿no? Y por otro lado, tenemos también una narrativa donde la estética que constituye la imagen, el pose, la vestimenta, el discurso, llevan a manifestar al parecer una justicia por propia mano sobre la violencia entonces que se presenta a partir de una respuesta lógica y moralmente legítima para reparar este desnivel o esta marginación sexual en la que se encuentra. Asimismo, tenemos una forma en la cual es confesa la inspiración de tiroteos escolares internacionales buscando notoriedad mediática
como lo fueron estos otros personajes, ¿no? Por lo tanto, tenemos una internalización del discurso donde el agresor utiliza activamente una jerga incel para deshumanizar entonces a otros y justificar su ataque. Por lo tanto, también entonces en este caso de CCH Sur vamos a encontrar algunos elementos, como lo refieren los estudios internacionales, sobre un desplazamiento de la culpa, donde las frustraciones personales de alguna otra manera se mantienen, se justifican y se fortalecen en esos espacios, en estos foros, y que son derivados, al parecer, entre comillas, de una trampa feminista, ¿no? Y obviamente hay un impacto también de la pandemia donde el aislamiento agravó y que es una lógica que está presente, que no tenemos que dejarla por un lado, que son las secuelas o las consecuencias sociales de esta situación que vivimos, donde el aislamiento agrava de alguna otra manera y mantiene una situación de precariedad afectiva y facilita obviamente por la inmersión a comunidades digitales nocivas, ¿no? Además de que hay un historial de acoso y hay un contexto familiar, de alguna otra manera, donde hay una ausencia de ciertos roles presentes y que de alguna otra manera también hay antecedentes de situaciones psicosociales que pudieran mantener la constitución hacia este conjunto de dinámicas, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, una forma de constituir de alguna otra manera la forma de narrativa y violencia en cel. Por un lado, una masculinidad en crisis, donde el acto de violencia es una constitución materializada en el espacio público para transformar una queja íntima en un reclamo de soberanía masculina y esta masculinidad en crisis, por lo tanto. Asimismo, la mediación algorítmica lleva a que este grupo de espacios digitales, contenidos extremos, refuerzan cámaras de eco que normalizan el odio, lo que lleva en su momento a poder constituir y sistematizar estos diálogos en narrativas que normalizan de manera moral y que llevan un lenguaje deshumanizante que actúa como una herramienta que disminuye estos frenos que inhiben a la persona para poder cometer la violencia física. Y asimismo establecer una situación donde se replican en otros grupos de personas incel estas situaciones de violencia y donde se ven a aquellos que materializan la violencia como personas glorificadas o santos en nuestros foros globales, ¿no? Para esto, entonces, tendríamos que identificar ante el caso del CCH Sur lo siguiente. Es necesario, entonces, por un lado, identificar la falta de alfabetización digital para poder de manera temprana poder identificar circunstancias de salud mental que tengan que ser atendidas e integrar urgentemente entonces modelos de anticipación de amenazas en las escuelas, porque entonces el caso resulta de tendencias sociales latentes y procesos de socialización de discursos de odio y no un hecho aislado. Entonces va más allá de un lobo solitario. Es una persona que posiblemente en lo físico se encuentre de esta manera, pero en la virtualidad hay un conjunto de personas que mantienen esta dinámica y que refuerzan el discurso de violencia. Otro punto importante de inflexión, pues bueno, el ataque representa la primera vez de una agresión mortal en una escuela mexicana que se asocia directamente a esta ideología incel, el caso de CCH Sur. Y además hay una falla institucional. El suceso subraya una capacidad actual para anticipar, contener riesgos, a pesar de existir señales de alerta temprana documentadas. Y además, súmale discursos que de alguna otra manera establecen dinámicas de criminalizar la juventud, estableciendo, por ejemplo, dinámicas que son violatorias de derechos humanos, como la revisión mochila, por ejemplo, en vez de establecer otras lógicas que realmente permitan la prevención de estas situaciones. Y ahorita vamos a hablar de ello de manera breve. Para esto, entonces, en síntesis, el caso de CCH Sur de septiembre de 2025, podemos visualizar una ideología visibilizada que se constituye de manera performática a partir del discurso, la imagen, la forma en que se viste. Hay un lenguaje aplicado donde de alguna otra manera hay publicaciones donde justifica el ataque y hay una construcción narrativa sobre el desplazamiento
de la responsabilidad ante la situación de exclusión a este grupo de personas privilegiadas y por lo tanto una lógica de retribución donde se confiesa explícitamente poder atacar a aquellos que mantienen ese dolor, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a tener un plan que de alguna otra manera este, pueda prevenir situaciones de riesgo de este fenómeno incel. Para esto, necesitamos una visión de derechos, donde el estudiante es un sujeto de protección y no de persecución. Otro tema es una evidencia internacional. Necesitamos revisar y sistematizar buenas prácticas sobre la prevención de violencia en las escuelas, tener una lógica de intervención desde una perspectiva de salud mental y de género para poder desmontar la misoginia digital y establecer herramientas de apoyo psicosocial en los jóvenes. Entonces, pasar de un dispositivo meramente policial y punitivo que etiqueta estudiantes como futuros criminales a un espacio de protección y prevención enfocado en soporte y prácticas restaurativas, que para esto hay todo un sinnúmero de evidencia. Y poder entonces tratar de también atacar estas lógicas o narrativas que se han empezado a mantener a partir del caso de Michoacán, donde se pide juzgar al adolescente como un adulto y donde se establecen también discursos o narrativas de molestia y de odio generalizado, donde hasta se le busca privar de la vida al joven, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que establecer una lógica de poder atacar la misoginia digital que se materializa en violencia física. Para ello, tenemos que identificar que en el contexto digital hay jóvenes vulnerables que entran a esta manósfera, a estos foros misóginos, se autodefinen como incels y que de alguna otra manera el algoritmo mantiene y proyecta microdosis constante de odio, desinformación y validan el machismo. ¿Qué quiere decir con esto con el algoritmo? Lo que consumen estos jóvenes mantiene un reforzamiento entre el contenido que consumen digitalmente y que aparece, lo que lleva un ciclo vicioso de mantenimiento de estas dinámicas o pensamientos de violencia extrema y radical. Por lo tanto, entonces el resultado es que los sentimientos de humillación, ira y superioridad sexual convergen en una cosmovisión de victimismo. Por lo tanto, entonces, los discursos de odio cruzan la pantalla hacia la realidad, alterando la convivencia mediante acoso cibernético, violencia de género y el extremo de agresiones como tal. Por esto, un primer nivel de prevención tendría que ser el fortalecimiento del clima escolar, desarrollando una construcción empática, capacidad de autorregulación por parte de los jóvenes y resolución no violenta de conflictos, talleres que permitan la deconstrucción de los ejercicios de violencia desde la masculinidad y la posición de poder, y también los estereotipos sexistas que convergen sobre la visión que tengo de las mujeres. Establecimiento de capacidad, por ejemplo, de herramientas en docentes para manejar crisis y sobre todo también establecer habilidades de pensamiento crítico ante este contenido que se mantiene en las redes sociales que de alguna otra manera legitiman y refuerzan estos discursos de odio. En un nivel 2 de prevención, tendríamos que a lo mejor también detectar y redigir el tiempo en que se mantiene en las redes sociales. Por un lado, tener un canal confidencial donde se implementen, por ejemplo, de alguna otra manera, reportes anónimos dentro de la comunidad escolar que permitan, en un nivel 2 de intervención, dentro de esta categoría de prevención selectiva, una intervención rápida mediante orientación psicológica, grupos de apoyo y mentorías en habilidades sociales. Y además, una vía tercera que permite una mediación pedagógica a través de estas nociones de prácticas restaurativas en contextos escolares. Un nivel de prevención terciario, desde una prevención ya indicada, estamos hablando ya de casos críticos, llevarían los siguientes pasos. Uno, poder evaluar el riesgo ante amenazas explícitas, violencia física, presencia de armas y activar protocolos mediante entrevistas estructuradas, escalas estandarizadas de evaluación de riesgo, contener, obviamente, como un siguiente paso para asegurar la integridad física de todos los involucrados y coordinar interinstitucionalmente de manera milimétrica la coordinación interinstitucional con otras dependencias de gobierno que permitan la contención como tal de estos casos críticos y enfatizar un enfoque restaurativo.
Para esto es necesario leer y ahondar mucho entre la noción retributiva y punitiva de la forma de establecimiento de consecuencias en las dinámicas escolares por toda una visión de práctica restaurativa o enfoque de justicia restaurativa en los espacios escolares. Para esto, bueno, este es todo un tema que ya hay mucha práctica latinoamericana también al respecto, ¿no? Y parte de ello, pues bueno, establecer todo un kit operativo de monitoreo que permita, por un lado, obviamente, en el estudiante esta forma de contención entre psicólogos, docentes, la familia y una dirección de alguna otra manera que permita liderar este vínculo interinstitucional para poder contener estos casos, ¿no? Entonces, así, tener mayores resultados y permitir una reducción de posibles problemáticas de esta índole a futuro, ¿no? Para ello, ¿qué necesitamos? Uno, intervenir sin estigmatizar, no criminalizar o tratar a los alumnos bajo sospecha como delincuentes automáticos, pero sí orientar y reconocer a los estudiantes como sujetos vulnerables que necesitan guía y contención. Por otro lado, no patologizar, creer que la misoginia es un trastorno mental, por ejemplo, individual, curable con medicación, sí contextualizar y comprender que la misoginia incel como un fenómeno social y cultural producto de la exclusión y de las masculinidades rígidas. También establecer una forma de no priorizar lo punitivo o aplicar expulsiones indiscriminadas que de alguna otra manera solamente van a desplazar el problema o van a aislar al joven para reforzar la problemática y sí reconstruir lazos que permitan intervenciones restaurativas como tal. Para ello, entonces, nosotros tenemos que identificar que ante las fallas del sistema que están presentes en estos dos casos, como ignorar las señales misóginas que están presentes y mantenerlas como dinámicas de broma, y no tener canales de denuncia anónima que en su momento lleven a estos ataques en los planteles, a poder cambiar la dinámica y poder tener un modelo que vaya a la acción como tal, ¿no? Establecer de alguna otra manera alumnos que estén presentes como una forma de ciudadanía digital que puedan identificar posibles circunstancias de dinámicas de posible materialización de violencia radical en el caso Incel. Y por otro lado, establecer los mecanismos y los protocolos que permitan la intervención a través de canales confidenciales y seguros de estos casos que estén pudiendo constituirse y que permita de alguna otra manera entonces establecer los apoyos psicosociales necesarios y evitar ataques futuros a planteles, ¿no? Y esto a partir pues de estos dos casos mexicanos que tenemos presentes. En conclusión, tenemos que transformar la cultura escolar para rechazar el odio como tal, tener una visión de prevención universal, establecer una estrategia de prevención selectiva y una estrategia de prevención ya indicada. La escuela no puede ser un ámbito ajeno al malestar psicosocial juvenil ni de la misoginia digital que está presente en las redes. El plan integral deja diagnosticar o deja de diagnosticar identidades para enfocarse en interrumpir trayectorias de violencia mediante redes de contención colectiva. Esto a partir de las prácticas que están presentes en algunos organismos internacionales, como lo plantea la OMS, la UNICEF o la UNESCO, ¿no? El objetivo último de la institución educativa no es castigar entonces al individuo que cae, sino tejer una red de suficiente o sobre todo suficientemente fuerte para que nadie toque el suelo de esta manera, entonces. Para ello, pues bueno, a grandes rasgos, este es un poco de los que le quiero hablar sobre el tema incel, poder establecer una lógica que permita entender los dos casos que están incidiendo actualmente y tener una visión de prevención sin criminalizar que permita reestructurar de manera restaurativa toda la lógica presente en la construcción de odio radicalizado a través de estos grupos incel. Pues bueno, eso sería a grandes rasgos de mi parte y pues yo les agradezco mucho aquí el espacio para poder compartir esta información. Soy el psicólogo Guillermo Ramírez Zavala, maestro en psicología jurídica y pues bueno, me encuentro en las redes sociales como Guillermo Ramírez Zavala, donde comparto algunos posts de información relacionada con el tema o algunos otros actuales, ¿no? Muchísimas gracias.
Pues bueno, agradecemos profundamente al maestro Guillermo Ramírez Amala, pues por compartir con nosotros su tiempo, experiencia y conocimiento. Pues ha sido sin duda una conferencia sumamente enriquecedora, sumamente importante para los tiempos que estamos viviendo. Este tipo de problemáticas como tal, pues ya se habían visto fuera pues del país a nivel extranjero, como usted lo comentó, años anteriores, pero pues es sorprendente cómo pues ya ha llegado a nuestro país este tipo de problemáticas y que claro que se deben de abordar. A lo mejor uno pensaría que estos problemas son de primer mundo, pero pues ya está llegando aquí, ya lo están viviendo los jóvenes, los adolescentes, los adultos jóvenes. Entonces, pues claro, es muy importante que ahora nosotros también sepamos cómo abordar bien todas estas problemáticas, porque claro, desgraciadamente, pues hemos tenido dos casos muy sonados, como usted lo comentó. Y es pues nuestra responsabilidad el entender esas situaciones, cómo es que surgen, cómo identificarlas y como usted comenta, ¿no? El plan de prevención, pues, sobre todo que podemos difundir, que podemos proponer en instituciones y pues el también poderlos identificar, ¿no? Que bueno, sé que eso ya deriva en más temas, en más, es decir, en otros tópicos, pero claro que también es importante poderlos identificar en nuestra, pues, en nuestra propia familia, en nuestros amigos, sobrinos y demás, que pues claro, es importante que le estemos dando y que usted le dio pues esta atención. Entonces, pues bueno, como comento, pues esto fue sumamente enriquecedor pues para todos los profesionales, estudiantes interesados pues en el campo de la psicología jurídica y el derecho, y con esto me refiero más a la psicología jurídica y el derecho moderno, que sabemos que estas problemáticas pues desgraciadamente me gustaría que no, pero pues posiblemente se vuelven mayor tendencia y claro que esto va a ser más importante el abordarlo en los futuros años. Entonces, pues bueno, de igual forma, pues agradecemos pues con nuevamente su presencia, la participación de todos. Entonces, pues les invitamos a seguir nuestras redes sociales y con ello, pues seguir las actividades que va a ir haciendo la asociación para podernos mantener en contacto al tanto de futuras conferencias, cursos y eventos académicos de este tipo. Pues bueno, les deseamos una excelente tarde, cuídense mucho y nos vemos en la próxima.